¿Cómo están? Buenas noches en España, buenos días en México. Estoy esperando a que se conecte la doctora Camino. Voy a ver si la puedo conectar yo. Go live with doctora Camino Díaz. Send request. Entonces, ya estamos esperando a que ella está. Mira, qué bien lo hicimos, qué rápido. Hola, Beatriz, ¿cómo Qué guapa estás? estás. Madre mía, no es la más guapa. ¿Cómo estás, Camino? Muy bien, ¿tú cómo estás? Muy bien, gracias. Bienvenida. Primero que nada, muchas gracias por aceptar mi invitación. La Por verdad favor, es que es muy gracias a ti. difícil encontrar médicos tan fantásticos como tú, sobre todo este tipo de médicos que tienen una visión integral, una visión funcional de la salud. Entonces, bueno, primero que nada, te agradezco mucho que estés aquí, te agradezco mucho tu tiempo y bueno, espero que sea el primero de muchos. Muchísimas Entonces, bueno, gracias a ti. primero que nada, aclararles a todos los que están aquí que la doctora Camino es médico, ahora les va a hablar un poco sobre ella. Vive en España, las dos vivimos en España, y el tema de hoy es el ayuno intermitente. Entonces vamos a hablar sobre, pues obviamente, qué es el ayuno intermitente, cuáles son los beneficios, cómo aplicamos el ayuno intermitente en nuestra vida, y después, si nos da tiempo, hablaremos un poco sobre el ayuno terapéutico de más tiempo. Entonces, como una corta introducción, obviamente en mi perfil ya tienen mucha información sobre ayuno intermitente, pero el ayuno intermitente no es una dieta, es digamos que un hábito que debemos o deberíamos o sugerimos que incorporen en su estilo de vida. Y no significa saltarte comidas, no significa comer menos o comer más, significa escoger una ventana de alimentación que puede ser 8 horas, puede ser 4 horas, puede ser 6 horas, pueden ser 12 horas, y comer la cantidad de comida que necesitas, de nutrientes, de calorías, en esa ventana más corta de alimentación. Entonces, explicándoles un poco esto, primero quiero, darle la palabra a Camino, que les cuente un poco de ella y que a ver si nos puede contar sobre todo su opinión sobre el ayuno intermitente desde la parte médica, porque yo puedo hablar desde la parte nutricional como nutricionista, pero pues obviamente siempre me gusta hablar con un médico y tener su visión. Pues nada, muchísimas gracias, Beatriz, por haberme invitado a este live contigo, que para mí es un orgullo y un honor. Y, y bueno, la verdad es que como habíamos hablado, el tema del ayuno para mí es una de las mayores herramientas que puedo ofrecer a mis pacientes y que me parece de las más útiles y la verdad la más económica. Entonces es un gran aliado para los tratamientos que ofrezco a mis pacientes en todos sus aspectos. ¿Por qué? Pues porque el ayuno regula gran cantidad de las bases que están provocando enfermedades hoy en día. La mayoría de las enfermedades que padece la población hoy en día son crónicas. Entonces, para ese pool de enfermedades crónicas eh, tenemos unos recursos bastante limitados. La medicina convencional se ha quedado un poco estancada en la cronificación de las enfermedades, porque sí que es verdad que hay muchos tratamientos que quitan síntomas, pero no llegan mucho a la raíz. Entonces, hay que analizar qué es lo que está pasando detrás de las enfermedades y para mí se asientan principalmente en 4 pilares. Hay principalmente una base inflamatoria detrás de las enfermedades crónicas y esa es una inflamación que no es como la que conocemos cuando nos damos un golpe y se nos inflama una articulación o nos pillamos un dedo y se nos inflama el dedo. Sí, Es o la una gente ensalada. lo confunde con la hinchazón, con la inflamación abdominal, que no tiene nada que ver con esto. Es la No, inflamación sistémica del cuerpo. exactamente, es una inflamación sistémica, es una inflamación que se produce en todo el organismo y que por eso la llamamos silente y es silenciosa porque no da ese aviso agudo, pero produce una cascada inflamatoria que hay detrás y que eso es lo que favorece la aparición de enfermedades crónicas, principalmente pues, metabólicas, con aparición de enfermedades cardiovasculares, con la aparición de enfermedades como la diabetes, la hipertensión, la dislipemia, todo lo que son las enfermedades pues cardiovasculares, endoteliales, arteriopatías, etcétera. Entonces, ahí hay una inflamación que es muy potente y que no estamos teniendo en cuenta porque no tenemos un tratamiento para ello
Y el ayuno, aparte de otro tipo de intervenciones que se pueden hacer desde la suplementación y desde, por supuesto, una correcta nutrición y un aporte adecuado del ejercicio en el día a día, el ayuno intermitente es un gran aliado en esta fase de la inflamación porque nos ayuda, entre otras cosas, a detoxificar y a bajar todos esos niveles de inflamación. Entonces, muchas de esas patologías crónicas inflamatorias metabólicas se benefician muchísimo del ayuno intermitente o incluso en algunas situaciones pues más graves, desde una enfermedad autoinmune o en ciertos tumores o en enfermedades neurodegenerativas, incluso se pueden ver unos beneficios muy interesantes con ayunos un poquito más prolongados. Luego, otro de los pilares importantísimos de las enfermedades de hoy en día es la alteración de nuestra microbiota intestinal. De esto tú sabes muchísimo porque estás muy puesta al día y lo tienes muy en cuenta, pero no todos los médicos ni todos los terapeutas lo saben y lo tienen en cuenta. Entonces, una alteración en nuestra microbiota intestinal que puede afectar a la permeabilidad de nuestro epitelio y favorecer que haya una entrada masiva de ciertas sustancias que nos pueden hipersensibilizar a muchos alimentos, como todos ya empiezan a darse cuenta, ¿no? Que hay una población muy sensible a ciertos alimentos que son principalmente los que más repetimos en nuestra dieta, y esa alteración de la mucosa intestinal produce no solamente una mala absorción de los nutrientes, o síntomas intestinales como pueden caer en saco roto tantos síndromes de intestino irritable, colon irritable, etcétera, sino que pueden generar además afectaciones autoinmunes secundarias o pueden generar incluso una alteración en la secreción de ciertos neurotransmisores. Entonces, es prácticamente una de las grandes bases que fomentan la aparición de muchas de las afecciones de hoy en día. Temas intestinales, prácticamente en todos mis pacientes hay. ¿De qué manera el implementar el ayuno intermitente o estos periodos de no alimentación afecta a la microbiota? Bueno, el ayuno lo primero que hace es que produce un descanso intestinal, que es que nos hemos desconectado completamente del... Es como en una gran composición musical. Lo importante no solamente es el momento máximo de la música, a veces la tensión máxima se produce cuando dejamos un respiro y un descanso. Esos silencios los necesita también nuestro propio organismo. Y eso nos hemos desconectado de ello. Estamos continuamente comiendo, continuamente metiendo cosas en nuestro intestino. Entonces, nosotros no solamente nos nutrimos de lo que ingerimos, sino de lo que digerimos. Y es en esa digestión intervienen los periodos en silencio, los periodos de descanso intestinal. Entonces, el ayuno favorece que dejemos un reposo durante esas horas de no comer nada, con lo cual favorece ciertos movimientos migratorios intestinales y, por otro lado, cuanto más prolongamos esas horas de ayuno, fomentamos el no ingerir ciertos alimentos que están facilitando el sobrecrecimiento de cepas que no nos interesan para nada, como son las cándidas, como son ciertas bacterias que son más tóxicas o como son ciertos parásitos. Entonces, el dejar de alimentarnos también deja de alimentar a nuestros microorganismos, que principalmente son los que sobrecrecen en ciertas circunstancias. Entonces, el ayuno en ese sentido nos ayuda muchísimo a ir regulando. Yo trato a todos mis pacientes el tema de la microbiota porque como lo analizo y como lo veo, pues veo la problemática que hay actualmente. Entonces, poder tener una herramienta tan sencilla como es el ayuno, que lo único que lleva es fuerza de voluntad, pero con un buen asesoramiento y con mucha información y con un poquito de ayuda, se hace mucho más sencillo de lo que la gente se cree. Entonces, el incorporar una herramienta que está en las manos del propio paciente, que no tienen ni que ir a comprarla a la farmacia o al herbolario, es maravilloso porque es que favorece que todos los tratamientos que yo pueda dar de suplementos o que los cambios que se puedan hacer a nivel nutricional, pues que mejoren y que de forma exponencial se complementan. Y luego además es una gran herramienta para el resto de la vida del paciente, el aprender ciertos hábitos nutricionales y de alimentación que le van a ayudar al resto de su vida.
Entonces, ese es otro de los pilares que para mí es fundamental y por eso el ayuno intermitente es tan interesante en mis terapias con los pacientes. Luego, por otro lado, hay otra parte que tú también conoces de sobra, que es el tema de los tóxicos ambientales. Y esto es algo que las generaciones de hoy en día estamos mucho más expuestas que las anteriores a la toxicidad de nuestro medio ambiente, pero no solamente por la contaminación de los coches, sino por la cantidad de tóxicos que hay enmascarados en nuestro alrededor, desde los productos de limpieza, desde los propios tóxicos que hay en los alimentos, porque nos creemos que comemos muy sano, porque comemos mucha fruta, mucha verdura, pero si no son ecológicas tenemos una carga mucho mayor pues, de pesticidas y de productos químicos que nosotros vamos acumulando en nuestro organismo. Entonces, el tema de la toxicidad ambiental es uno de los grandes pilares de la salud y que están generando muchísima patología. Y yo que estoy muy metida y muy sensibilizada con este tema, porque lo estudio en mis pacientes, lo analizo y me llegan muchos pacientes con síntomas que otros médicos no saben dónde encasillar, empezamos a tirar del hilo y nos encontramos con muchísimos tóxicos. Entonces, ¿Y de qué manera puede el ayuno ayudar a eliminar esta carga tóxica? bueno, lo primero es que el ayuno, al dejar un tiempo de reposo, favorece que el propio organismo ponga en marcha sus capacidades de regeneración y de recuperación. Y eso es algo que no fomentamos desde la medicina convencional. No hemos empoderado al paciente con la sabiduría de escucharnos nuestros propios mensajes y cuando dejamos un poquito de reposo, es lo que nos pasa por la noche, no te acuestas con una contractura un poco así, o te duele un dedo, o te duele un poco la tripa de repente y al día siguiente estás mucho mejor. La cicatrización, ¿cuándo es más favorable todos esos procesos de regeneración, de cicatrización? Pues cuando descansamos. Pues lo mismo pasa con es que el problema es que la energía que nosotros dedicamos a una digestión es altísima. O sea, el tiempo que nosotros no dedicamos a hacer la digestión es un tiempo súper valioso para el organismo, porque toda esa energía no enfocada a procesos de digestión, de detoxificación, etcétera, los invierte en procesos de regeneración. Y eso es algo que el ayuno también nos favorece en este proceso de regeneración y también porque hay una parte en la que cuando dejamos de comer empezamos a eliminar más líquidos y empezamos a ayudar a que los procesos de detoxificación renal, hepática, etcétera, sean mucho más eficientes. De hecho, los pacientes cuando empiezan a hacer ayunos intermitentes y empiezan a incorporarlos a sus rutinas y empiezan a hacer una nutrición antiinflamatoria, una de las cosas que suelen decir con más frecuencia es que pierden esa sensación de hinchazón generalizada, que no es la de los pacientes cardiópatas con insuficiencias cardíacas que se quedan con los tobillos hinchados, etcétera. No, es la sensación de estar hinchado y que tiene que ver con el espacio extracelular. Sí, sí. Me encanta, Entonces, o sea, porque siempre pongo como ejemplo que, o sea, imaginan que durante la semana tenemos muchísimo trabajo, ¿ok? Que eso es la digestión. O sea, ahí gastamos la mayor parte de nuestra energía. Imagínense la cantidad de energía que se necesita para digerir un chuletón. Entonces, si estamos comiendo constantemente, estamos gastando toda nuestra energía o estamos trabajando. Fíjate que nosotros estamos trabajando toda la semana. Y de repente el fin de semana se va la luz, te quedas sola en tu casa y dices, ¿qué hago? No hay móvil, no hay ordenador, no hay nada, ¿qué hago? Pues como me sobra tiempo, me voy a meter al armario y voy a empezar a sacar ropa de hace mucho tiempo que ya no necesito. Entonces empieza el proceso de regeneración y de identificación. Y luego acabas y dices, me sobra tiempo, ¿qué hago? Pues voy a buscar en la mesilla de noche a ver qué encuentro y limpio y te sigue sobrando tiempo. ¿Qué hago? Pues ordeno los cajones, tengo demasiado tiempo libre. Eso es lo que pasa con el ayuno, que es toda esa energía que el cuerpo gasta en digestión, la utiliza para rejuvenecer, regenerar, desintoxicar. Entonces, todas esas funciones que normalmente no le damos tiempo, porque, por ejemplo, se sabe que el complejo migratorio motor, ese proceso de limpieza del intestino, empieza después de las 4 o 5 horas después de haber comido. Entonces, otro ejemplo que me encanta es la cocina sucia. Si tú tú eres chef y haces un desayuno, ¿ok? Y luego no limpias tu cocina, y luego haces una merienda, y no limpias la cocina, y luego haces la comida, no limpias la cocina. A los 3 días
que tú que estás cocinando en el restaurante y no limpiaste la cocina, ¿qué va a pasar con esa cocina? Pues va a ser un asco. Entonces, lo mismo pasa con tu cuerpo. Necesitas darle el tiempo de que se activen todos estos procesos para limpiar el intestino, para limpiar, o sea, limpieza empática, limpieza de absolutamente Exactamente. todo. Entonces, es muy De hecho, importante. de hecho, exactamente eso es uno de los mitos que se caen por su propio peso en cuanto a lo que siempre se ha dicho, ¿no? Lo de comer 5 veces al día, etcétera. Es que no estás dejando tiempo real para que tu organismo active todos esos procesos tan maravillosos. Entonces, hay que tenerlo en cuenta y hay que tener conocimiento para poder ser libre a la hora de elegir, porque hay muchísimo, recuerdo en la consulta de atención primaria, pero yo he pasado muchos años consulta como médico de familia, ya sabes que, bueno, en los últimos 10 años he hecho mi segunda residencia en temas más complementarios y terapias no ortodoxas o no tan conocidas, o al menos que yo no había conocido en la facultad. Y yo recuerdo, como médico de familia en la consulta, que me desesperaba el hecho de ver que había pacientes diabéticos fatal controlados porque ni con los antidiabéticos orales, había que ya empezar con insulinas. Y es que decían, es que yo voy al endocrino y claro, yo sigo las pautas que me dice de las 5 comidas al día y decía, pero ¿cómo puede hacer? O sea, y yo decía, es que tiene que haber un momento en el que nos pongamos en huelga con con todos los mitos, con todas las historias que tenemos tan ancladas y que no corresponden a la actualidad. Entonces, Claro. Y pues luego ir también otro punto importante, porque muchas veces nos dicen, es que el ayuno intermitente es una moda. No sé si sepas, Camilo, que yo originalmente antes de nutricionista soy historiadora. Entonces, poniéndome el sombrero de historiadora, a lo así. largo de la historia del ser humano, no había comida disponible 6 veces al día. Nosotros Exactamente. evolucionamos, nuestro ADN evolucionó para cambiar entre periodos de restricción y periodos de abundancia, donde se activan diferentes, lo que se llama pathways, rutas, o sea, rutas de la longevidad, que qué quiere decir AMPK, quiere decir las sirtuinas, que son rutas que se activan en el momento en que tú estás en ayuno, y luego rutas metabólicas que también se activan cuando estás comiendo, que las dos son necesarias, pero nunca en ningún momento de la historia de la humanidad teníamos alimento disponible 17 veces al día, 365 días al año. Entonces, nuestro cuerpo está adaptado así. Y cuando estés tan confundida, piensa, ¿cómo está adaptado nuestro ADN? Y te darás cuenta que no estamos adaptados a McDonald's 5 veces al día. Entonces, a lo mejor pasábamos un invierno muy duro donde había muchos días que no teníamos comida y luego encontrábamos en primavera un árbol con muchas bayas y comíamos muchas bayas y éramos carroñeros. Entonces, cuando encontrábamos restos de animales, pues nos los comíamos, pero, pero, pero eso de estar comiendo tantas veces al día, simplemente lo único que nos ha traído son estas tan altas, o sea, en parte, no digo que sea esta la única razón, pero en parte, estas tan altas tasas de obesidad, de sobrepeso, de inflamación crónica, disbiosis, problemas. ¿Por qué? Porque la Exactamente. microbiota igual está colapsada con tanta comida de mala calidad. Entonces, todo lo que tiene que ver con el ayuno intermitente no es una moda, sino es una manera de, digamos, ir para atrás a cómo está diseñado nuestro ADN y cómo están diseñadas nuestras rutas metabólicas. Y cuando tú te adaptas a lo que estamos hechos, digamos que puedes optimizar bastante tu salud. Entonces, regresando un poco a lo que estábamos, bueno, el ayuno intermitente te beneficia, reduce los niveles de inflamación silente, la inflamación sistémica, mejora la microbiota, ayuda a Ayuda eliminar con la toxicidad. químicos tóxicos o cualquier toxicidad que nada en sí te desintoxica, lo que te desintoxica es tu cuerpo. Entonces de ahí la importancia de darle, digamos, el tiempo necesario y las herramientas necesarias para que él pueda hacer su trabajo. Entonces esas son las tres cosas y nos faltaba una. ¿Cuál es la cuarta? Bueno, luego la cuarta parte o sea, la cuarta pata principalmente es el tema del estrés oxidativo, que tiene que ver con todo el envejecimiento y con toda esa inflamación que, pues como tú decías, el tema de las sirtuinas, ciertos mecanismos como el de la MPK, etcétera, son rutas metabólicas y sistemas de envejecimiento celular que pueden ser más prematuros cuando estamos en un sistema de tanta toxicidad, de tanta inflamación, etcétera. Entonces, el ayuno se ha visto que además tiene efectos positivos sobre estos mecanismos. Es que, de hecho, hace 4 años se ganó un premio Nobel precisamente por el tema de la autofagia, que es este mecanismo que mejora todo el tema de la longevidad, etcétera. ¿Por qué? Porque la autofagia, cuando se activa,
que es después de prácticamente 16, 18 horas de ayuno, ahí empieza nuestro propio organismo a tirar de los propios recursos, o sea, y principalmente de las cosas de desecho. Entonces, esas proteínas de desecho, esas organelas de desecho, nuestro organismo es capaz de reciclarlas. O sea, es que lo que consigue... Que va comiendo. Exactamente, entonces, si eres capaz de llegar durante un ayuno a esa fase en la que activas ese proceso de autofagia, estás promocionando sistemas de antienvejecimiento en tu organismo. Por eso el ayuno intermitente no es solamente para un paciente que tiene una patología en sí, sino para cualquier persona que está interesada en la longevidad saludable, etcétera, es una grandísima herramienta. Claro, Pues, los claro, mayores investigadores, es que yo porque tengo un curso que se llama Ageless, entonces los mayores investigadores que son científicos, que están metidos en el laboratorio, David Sinclair, Walter Longo y demás, que se especializan en longevidad, te dicen, la mejor herramienta que tenemos para retrasar el envejecimiento y sobre todo envejecer bien, porque no se trata, no te sirve de nada vivir hasta 100 años si vas a vivir los últimos 40 con un Alzheimer. O sea, no es la cantidad de años, sino la calidad de vida de años. La calidad de... Exacto. Entonces ellos te dicen, la mejor herramienta que tenemos, te lo dice David Sinclair, es no comer. O sea, sí, es curioso, claro, y lo que no podemos es mantener el no comer toda la vida, ni mucho menos. Claro, exacto. Pero Entonces, lo que sí se puede hacer es generar, claro, lo que sí se puede hacer es generar ciertos hábitos de vida en el que incorpores el ayuno intermitente como un hábito. Había personas que estaban ahí preguntando, ¿no? ¿Cuánto tiempo se puede mantener? Ayuno intermitente es una forma de vida. No es una dieta, no es que tengas que reducir el número de calorías, porque hay que intentar evitar caer en una dieta hipocalórica, que ya sabemos que las dietas hipocalóricas tienen el problema del efecto rebote. Entonces, esto simplemente consiste en reducir las horas de alimentación a una ventana muchísimo más estrecha a la que estamos acostumbrados. Es que estamos acostumbrados a levantarnos y ya estar comiendo, o antes de acostarnos ya estar comiendo. Entonces, cuando eso conectas con la realidad y con lo que significa que ese alimento está entrando en tu organismo y para qué y por qué, pues claro, puedes empezar a tomar decisiones por ti mismo, porque hay mucha gente que no se había planteado nunca que podía a lo mejor no saltarse el desayuno, sino hacerlo a lo mejor más tarde, o no cenar a última hora, o evitarse esa manzana que se toma, que sí es muy saludable una manzana, pero ¿para qué te vas a tomar una manzana antes de dormir? Sí. Entonces, o también otra cosa muy que a veces los nutricionistas, y yo en parte he sido responsable porque yo cuando estudié nutrición para el deporte hace 7 años, todavía nos seguían enseñando 5 veces comidas al día para mantener la glucosa estable, la insulina, ¿verdad? Y yo caí en eso porque era lo que se enseñaba en ese momento, claro. Y hasta que no empezó toda esta nueva información y pues, realmente hay que actualizarnos como médicos, como nutricionistas, como todos, hay que actualizar. Hay que estar al Yo día. sabemos que yo me equivoqué al dar esas pautas, bueno, porque ya se quedó, o sea, depende, hay que personalizar, a lo mejor hay gente que tiene el cortisol muy alto y que necesita como, o sea, depende, pero por lo general sabemos que no tenemos que estar picoteando todo el día, que si no tienes hambre, no tienes por qué comer. O sea, si la nutricionista te dijo, come 6 veces al día y tú no tienes hambre 6 veces al día, no hace sentido que estés comiendo 6 veces al día. Entonces, hemos perdido como esta capacidad de escuchar a nuestro cuerpo de cuándo realmente tienes hambre. Estamos completamente desconectados. Exacto, hemos desconectado. Me pasa mucho, mi marido, tener una comida muy pesada y acaba de comer a las 5 de la tarde y a las 8 me dice, ya es hora de cenar, hay que cenar. No tienes hambre, no puedes tener hambre. No, ya sé, pero es que seguro me voy a despertar, si no, a las 11 muerto de hambre. Entonces, como que ya tenemos unos horarios tan establecidos que a veces, digo, perdemos esta capacidad de escuchar a nuestro cuerpo y a lo mejor ese día ya no cenaste y mejor, y ya alargaste el ayuno y llegaste a tus 16 horas al día siguiente, no hay ningún problema. Entonces, bueno, reconectar un poco con... Sí, esto es muy interesante porque muchos de mis pacientes cuando les propongo hacer ayuno intermitente y que tienen que reducir y hacer sobre todo espacios entre las comidas, también respetar espacios de silencio, piensan que van a tener más hambre. Entonces, muchas veces el hambre que tenemos tiene mucho más que ver con una hipoglucemia reactiva a lo que hemos comido previamente. ¿Y esto qué significa? Esto tiene mucho que ver con la insulina. El problema de la insulina es que es una sustancia que se segrega para que cuando hemos comido cualquier alimento y lo absorbemos y se
se disgrega y nosotros a nivel sanguíneo lo que detectamos es un aumento de glucosa. Entonces, cuando esa glucosa aumenta, el páncreas segrega la insulina que nos permite meter toda esa glucosa dentro de nuestro organismo, pasa del torrente sanguíneo a nuestras células. Entonces, cuando esta cantidad de glucosa que entra en nuestro organismo es de una forma pues masiva porque no tiene suficiente fibra el alimento que hemos comido o porque son con cargas glucémicas muy altas, que de eso ya sabes tú mucho. Cuando comemos de esa forma con procesados, hidratos de carbono, absorción rápida, la carga de glucosa en nuestro organismo sube tan rápido que la secreción de insulina es igual o incluso desproporcionadamente grande, con lo cual hacemos un pico de glucosa y hacemos un pico de insulina. ¿Qué nos hace el pico de insulina? Que rápidamente nos baja el azúcar en sangre. ¿Y qué tenemos? Hambre. Porque nos ha vuelto a bajar, estamos ante un episodio de hipoglucemia. Esos momentos de hipoglucemia son los que la mayoría de los pacientes se dan cuenta y conectan con que en esos momentos es cuando tienen más cansancio, baja su rendimiento, incluso se ponen de mal humor. ¿Y qué piensan? Es que tengo que comer, porque es que si no como me pongo mal. Claro, te pones mal por lo que has comido previamente. Entonces, cuando empiezas a hacer cambios en ese tipo de alimentación y cuando empiezas a dejar espacios mayores de reposo, la insulina baja. Los niveles de glucosa bajan, la insulina baja. ¿Y qué es lo que hace? Que aparte de ahorrarnos todos esos episodios, lo que no nos damos cuenta es que los picos de insulina están íntimamente relacionados con las enfermedades cardiovasculares y con los síndromes metabólicos. Entonces nos estamos ahorrando que a largo plazo podamos desarrollar en un momento dado pues una diabetes o un problema cardiovascular, etcétera. Sí, ahora me encanta que hables de la insulina porque con esto podemos entrar a otro tema muy interesante. Ya sabemos que los periodos digamos, de restricción o el ayuno intermitente o no comer cada 3 horas, dar más 5 horas, ayuda a mejorar la sensibilidad a insulina, ayuda a regular la insulina. Entonces ahora podemos hablar un poco sobre el papel que juega el ayuno intermitente en las hormonas, siendo una de ellas la insulina, donde dices hay más sensibilidad y demás. Entonces, si nos puedes hablar un poco de esto, te lo agradecería. Sí, pues cuando tenemos tiempos de ayuno, lo que conseguimos es que damos primero un descanso a nuestro páncreas. Entonces empiezan a bajar los niveles de glucosa y empiezan a bajar los niveles de insulina. Al reducirse esos niveles de insulina, conseguimos tener una mayor sensibilidad a largo plazo. El problema de los pacientes obesos es que tienen una resistencia muy alta a la insulina. Entonces necesitan picos muy altos y niveles muy altos de insulina para poder hacer eficazmente su trabajo. Entonces es importante entender que el problema está en la insulina. Entonces es ahí donde tenemos que fijar nuestra atención a la hora de proponer ciertos tipos de dieta que tienen mucho que ver. Bueno, más que dieta, me gusta más hablar de planes nutricionales, el tipo de nutrición, que tenga que ver con un tipo de nutrición que evite esos picos glucémicos y eso se evita, pues con eso evitando todos los hidratos de carbono de absorción rápida, los ultraprocesados, pues ciertos alimentos que tienen cargas glucémicas mucho más altas, todo lo que, o sea, no es lo mismo, por ejemplo, comerte una naranja a gajos que hacerte un zumo de naranja. Totalmente. Entonces, aunque es el mismo alimento, la manera en cómo el cuerpo lo procesa es totalmente diferente. Entonces, la alimentación debe ir encaminada. Quien quiera hacer cambios en su alimentación para tener una mayor salud tiene que ir encaminada a controlar la insulina. Para mí es uno de los mayores pilares. Entonces, eso lo trabajo desde la alimentación, pues contigo, pues codo a codo con mis pacientes con la nutrición y con el tema del ejercicio, que también es súper importante. Estamos en una sociedad de muchísimo sedentarismo, entonces eso no nos favorece nada con el tema de poder quemar esa glucosa, etcétera. Y el tema de dejar espacios para que la insulina baje esos niveles y nos deje descanso. Entonces, al nivelar esos niveles, también nos hace tener menos dependencia de la glucosa. Y cuando conseguimos adaptar a nuestro organismo a no recurrir siempre
a esa glucosa fácil, ¿qué es lo que hace nuestro organismo? Empieza a tirar de los depósitos estables. Esos depósitos estables son los de la grasa. Entonces, aunque la gente principalmente se interesa por el ayuno intermitente, por el tema de pues, sobrepeso, porque uno se quiere sentir mejor, de verdad que tiene un interés muchísimo más importante a la hora de regular esa resistencia a la insulina y de regular esos procesos de necesitar todo el rato tirar de la glucosa, porque cuando ya no tenemos tanta glucosa, ¿de dónde tira nuestro organismo? Pues de las reservas grasas. Pues hay ciertas personas que tienen más capacidad, tienen una adaptación metabólica mayor y pueden tirar de esos depósitos grasos con más facilidad, y hay otras personas con más resistencia a la insulina que no tienen esa capacidad. Entonces, el hacer ayunos intermitentes nos ayuda a empezar a cambiar el chip de nuestro organismo y a acostumbrarlo a que tiene que empezar a tirar de esos depósitos. Pero para tirar de esos depósitos tenemos que tener la insulina baja. Entonces, no nos sirve de nada en mitad de un periodo de ayuno que queramos poner, tomar una manzana o tomar unas almendras, como decían, porque aunque sean alimentos sanos, nos vuelve a generar un pequeño pico de insulina, no es lo mismo que si nos hubiéramos metido pues un donuts, pero esa insulina ya nos está cerrando la entrada a los depósitos grasos. Y eso es lo que el ayuno intermitente, cuando empezamos a alargarlo, cuantas más horas lo alargamos, conseguimos que se haga una adaptación metabólica mayor. Y eso es uno de los mayores. Porque tenemos que entrar ya a cómo aplicarlo, pero nada más para terminar también, o sea, pues se ha demostrado que también hay mayor sensibilidad leptina, grelina, hormona de crecimiento, en fin, como al nivel hormonal, no solamente es la insulina, sino hay muchas otras hormonas que también se regulan o se estabilizan cuando incorporamos el ayuno intermitente. ¿Algo que quieras decir de esto bastante rápido? Sí, bueno, cuando llevamos, mira, voy a entrar si quieres en un poco para orientar a la gente qué es lo que pasa con el organismo cuando empezamos a dejarlo en reposo digestivo. Mira, cuando llevamos más de 4 horas sin comer, ya no tenemos bueno, esto es de media. Luego hay ciertos metabolismos que necesitan más tiempo y otros menos, ¿vale? O depende si has hecho más ejercicio o de lo que hayas comido antes. Pero así de media, de forma generalizada, la glucosa de lo que hemos comido previamente nos dura en sangre pues entre 4 o 6 horas, ¿vale? Entonces, cuando pasan esas horas empezamos a tirar de los depósitos de glucosa almacenados en músculo y en hígado, que es el glucógeno. Entonces, cuando pasan alrededor de 12, 16 horas, entre eso, a partir de las 12 horas, nuestro organismo empieza ya a tener esos depósitos de glucógeno prácticamente a cero, y entonces empieza a hacer la lipólisis, ¿vale? Entonces es ahí donde empieza a generarse cuerpos cetónicos, uno empieza a tirar de esas grasas, que son las que nos pueden interesar para hacer esa adaptación metabólica y para quien quiera bajar de peso o cambiar su índice de masa corporal, pues es lo que interesa. Por eso los plazos de ayuno como mínimo deberían de ser de 12 horas, ¿vale? ¿Que luego lo podemos hacer más? Pues perfecto. ¿Por qué? Porque a partir de esas horas, a partir de las 12, 16 horas, también empieza a haber un aumento de cierta secreción de hormonas, por ejemplo, la GH o de la testosterona. Entonces son hormonas que nos ayudan también con nuestro metabolismo y que nos ayudan a regenerar y tienen ese efecto también anti-aging y reparador. Entonces, a partir de las 16, 18 horas, empieza ese proceso de autofagia, de limpieza, de reciclaje, que tiene que ver con la utilización de nuestros desechos celulares para nuestro propio interés. Entonces, la autofagia se ha visto además que tiene relación con enfermedades, o más que con enfermedades, con ciertos desarrollos tumorales o con ciertas enfermedades neurodegenerativas, y parece que la autofagia favorece procesos en los que ciertas proteínas que se forman, que tampoco me quiero poner muy científica, pero ciertas proteínas que se forman, por ejemplo, en enfermedades neurodegenerativas, pueden ser reabsorbidas y reutilizadas durante esa autofagia, favoreciendo pues esa eliminación de esas proteínas que te pueden llevar a un Alzheimer o enfermedades neurodegenerativas graves. Entonces,
cuanto más alargamos el tiempo de ayuno, todos esos procesos son mucho más potentes. Que queremos hacer un ayuno prolongado por pues porque tienes una enfermedad o porque quieres hacer un proceso de regeneración específico, bueno, pues te puedes plantear un ayuno pues de más días prolongado, pero si no, lo puedes intentar de forma intermitente, haciendo el ayuno siempre que puedas. Yo a mis pacientes les propongo hacerlo de lunes a viernes y luego que el fin de semana descansen porque, bueno, pues todo el mundo, pero sobre todo en España somos muy sociales, tenemos muchas cenas, aunque ahora estamos un poco más limitados con el confinamiento, pero... Ahora con el confinamiento los van a forzar a tener que cambiar sus horarios porque ya no pueden ir a cenar a las 10 de la noche, entonces fue la única manera de hacerlos cambiar sus horarios. Y bueno, luego, hay otra cosa que es muy interesante, que a partir de eso, de los 2-4 días, bueno, todavía no hay suficientes estudios para tenerlo muy claro, pero parece que a partir de los 2-4 días se pueden incluso, se empiezan a regenerar las células madre. Entonces, son procesos anti-aging fantásticos por los que pagamos para que nos los inyecten cuando nosotros mismos somos capaces de hacerlo. Perfecto. Entonces, bueno, pues un poco ya con esto, como resumen de los beneficios que puede tener, hablamos de inflamación, hablamos de estrés oxidativo, hablamos de una mejoría en el perfil hormonal, en el perfil metabólico, sensibilidad a hormonas como insulina, hablamos de que ayuda con la microbiota, también ayuda con procesos de desintoxicación hepática o cualquier tipo de desintoxicación que el cuerpo lleva a cabo. Y ahora la pregunta es que nos los hacen una y otra vez. ¿Cómo empiezo? Porque parece que es algo muy complicado, pero no lo es. Si se ponen a pensar, yo siempre he sido partícipe de lo que se llama ayuno intermitente circadiano. ¿Qué quiere decir esto? Que nos adaptemos a nuestros ritmos circadianos. ¿Qué define un ritmo circadiano? El sol, la oscuridad. Entonces, ahora en España son las 7:40 de la noche y ya es de noche. Entonces, nosotros debemos de adaptarnos a cuando empieza a bajar el sol y cenar antes de eso. O sea, la teoría es cenar cuando ya está a punto de hacerse de noche. Entonces, por el momento ya debimos de haber cenado. Debes cenar a las 7 de la noche. Entonces, digamos que logras, que es lo que yo hago, yo ceno con Bernie cena a las 6:30, 7, yo ceno con él a las 6. Cuando se empieza a hacer de noche, yo ya terminé de cenar. Y aparte es increíble porque te sobra mucho tiempo después de cenar. Y no te vas a cenar comida aquí. Y al no irte no te vas a dormir, perdón. Al no irte a la cama con la comida aquí, eso también ayuda a los procesos de regeneración y depuración y demás. También, obviamente, pasas más tiempo con la secreción de melatonina. En fin, tiene muchos beneficios no irte a dormir haciendo la digestión. Entonces, se recomienda que por lo menos cenes 3 horas antes de irte a dormir. Y no tomas nada, agua nada más, o alguna infusión, pero nada más. Entonces, ahí ya ganaste muchas horas porque cenaste a las 6:30, 7 de la noche, terminaste de cenar. Luego te vas ahí de 7 a 7 de la mañana, ya cumpliste las 12 horas mínimas, que eso ya no se llama ayuno, se llama ser humano. O sea, 12 horas no es hacer, o sea, menos de 12 horas no es hacer ayuno, es hacer un desastre. Entonces ya llegaste a tus 12 horas sin ningún problema, porque a las 7 de la mañana ya te estás despertando, en lo que te duchas, en lo que los niños, bla, 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 ya te fuiste a las 8, 9 de la mañana. Entonces ahí ya por lo menos llegaste a 14, sin mucho esfuerzo. Después, con 14 me conformo, ¿ok? 12, 14 para empezar me conformo y así poco a poco vas aumentando cada vez más hasta que algún día harás 14, otro día harás 15, otro día harás 16. Y otro consejo que les puedo dar, que muy bueno, además del ayuno intermitente, hay otras cosas que ayudan, digamos, a encender todas estas rutas de la longevidad, sirtuinas, AMPK, y una de ellas es el ejercicio. La mejor estrategia, la mejor, digamos, estrategia anti-aging que tenemos por el momento demostrada es el ejercicio, porque activa las mismas rutas de la longevidad. Entonces, si tú juntas el ayuno con el ejercicio, estás dándole doble potencia a todos los beneficios de los que ya hablamos. Entonces, yo qué es lo que hago. Ceno a esa hora y luego a las 8:30 de la mañana me voy al gimnasio. Entonces, ya fui al gimnasio a las 8:30 de la mañana, llegué a mi casa a las 9:30 de la mañana, de aquí a que me ducho, bla, 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 es que ya me dieron las 10:30. Y ya cumplí mis horas de ayuno sin ningún problema. Es verdad que al principio hacer ejercicio en ayunas cuesta. ¿Por qué? Porque necesitas construir esta flexibilidad metabólica. Tu cuerpo se tiene que adaptar. No todo el mundo es capaz de hacerlo así de golpe. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que, perdona,
No, Que no, lo no que lo te que quería dices decir, que yo para tengo a acabar. muchos pacientes que están siempre deseando hacerlo lo perfecto y hacer cuantas más horas mejor y tal. Eso es lo ideal, pero no por hacer menos dejas de tener Claro. ciertos beneficios. Entonces, más vale algo que puedas mantener y que lo puedas llevar como un estilo de vida y que si en un momento dado pues quieres decir, mira, pues yo pues a cambio de estación voy a hacer un ayuno un poquito más largo o lo que sea, o una vez a la semana hago uno de 24 horas. Pero lo ideal es algo que puedas mantener de forma habitual, que lo lleves como un estilo de vida. Es decir, que hay que empezar rompiendo los mitos de que tenemos que estar continuamente comiendo antes de los ritmos y con ir haciendo una separación de una hora cada semana. Eso es una cosa muy gradual y es mucho más fácil de adaptarte a ello. Hay pacientes que rápidamente pueden hacer un ayuno mucho más amplio y no les cuesta nada, pero hay otros que no. Yo siempre recomiendo que quien esté interesado en hacer un ayuno, pues que pase primero por las manos de un médico. ¿Por qué? Porque siempre hay que ver cuáles son las contraindicaciones y cuáles son los momentos en los que no está Pero indicado. ahora llegamos a eso, vamos a hablar de contraindicaciones, pero lo que quiero es Sí, como darles una manera muy sencilla de cómo lo pueden implementar. Entonces, con que suban de 12 horas, que 12 horas es normal, con que suban de 12 horas, si son 13 13 está bien, si son 14 yo no todos los días hago 16, hay días que hago 12, hay días que hago 11. ¿Por qué? Porque yo siempre les digo, cualquier cosa que digamos que incluyan en su estilo de vida, tiene que ser fácil. Si le está generando estrés, si está subiendo el cortisol, se tiene eso no obsesionado, merece la todas pena. esas aplicaciones que te van contando las horas que llevas y ya me faltan 5 minutos para cumplir las 16 horas. No, tampoco se trata de eso. Tiene que No. ser algo fácil, que se adapte. A lo mejor tengo clientas que para ellas es mucho más fácil cenar más tarde y hacer el desayuno o empezar a comer a la 1 de la tarde, que también está Sí, bien. O sea, lo bueno hay que adaptarlo a cada es paciente. que se puede adaptar a cualquier tipo de estilo de vida, a cualquier persona. ¿Qué es lo que más me gusta a mí? El ayuno intermitente circadiano, porque se adapta mucho a los ritmos circadianos que tenemos de la melatonina, con el cortisol y demás, pero adaptarlo como mejor les queda al el nivel que puedan y, o sea, realmente no es nada, no es nada complicado, es muy sencillo, sobre todo si lo ves de esta manera. Ya, perdón. Pero de todas maneras sí que es cierto que respetar la cronobiología favorece mucho la salud, porque como tú bien has dicho, cuando se pone sol empieza a haber una serie de secreción de hormonas que nos hacen entrar en un catabolismo, en un anabolismo, no en un catabolismo que pasa por la mañana. Entonces, en los momentos de anabolismo hay que dejar que el cuerpo descanse, porque todo lo que vayamos a meter pues no va a ser consumido de una forma mucho más eficiente, va a ir a depósitos. Entonces, lo que nos interesa es que en las horas de noche estemos descansando y además los ayunos nos favorecen el recuperar mucho ciclo circadiano que hemos perdido porque estamos acostumbrados a estar con pantallas, con luces azules, estamos hasta las tantas viendo que si películas o quedándonos... bueno, el caso es que hemos perdido un poquito esa cronobiología y es mucho más recomendado hacer un ayuno en el que adelantemos la cena Exacto. que en el que postergamos el desayuno, pero ahí hay que hacer la adaptación según las condiciones de cada uno y viendo en qué situación va a ser más fácil para cada paciente hacerlo. ¿Vale? Ahora, Entonces, lo pudiéramos, ideal, mínimo 12 horas, pero como tú y dices, 12 una, horas no es no es un exacto. ayuno. 12 horas es que debería ser el mínimo descanso que tendríamos que tener. O Y sea, lo luego que, ir adelantando. qué bueno que estoy con un español aquí para que no sientan que es insulto desde el lado de la mexicana, pero danos tu opinión sobre la costumbre que hay en España de cenar a las 10:30, 11 de la noche. Sí, O es sea, tremendo. Eso es que no ocurre en otras partes. O sea, no, es no, es, muy mediterráneo, pero la verdad es que a nivel de salud, pues no es demasiado saludable. Entonces, eso hay que intentar recuperar cambia, esos horarios más europeos o de Centroamérica, que exacto, más del norte. estamos muy desfasados. Entonces, hay que romper con esas costumbres. A veces no es fácil porque cuando un paciente quiere hacer esos cambios se da cuenta que no solo depende de la voluntad del paciente, sino de su entorno, de familia. Entonces, hay que trabajar no solamente con el paciente, sino con la familia, para Claro, que eso termine siendo algo que además genere salud en el resto de la familia.
Mira, yo lo vivo con mi marido, que es español, y al principio cenaba a las 10, pero poco a poco se ha ido dando cuenta que cuando cena a las 8 se siente mucho mejor, duerme mucho mejor, se despierta mucho mejor. Y ahora ya él solo, a veces a sus amigos les dice, podemos ir más temprano, y ahora con el confinamiento que todos tenemos que ir a las 8. Entonces, Claro, si al final esto no es cuestión de creencias. Yo les digo, yo siempre doy mucha información a mis pacientes para que tengan libertad para decidir. Pero al final no es que me crean, es que confíen, pero que luego lo practiquen. Y la que al verdad es que va practicarlo, claro, mucho. y es que cuando uno lo practica y se da cuenta de los beneficios que aparecen en su propia salud, pues claro, es que ves la No adherencia. quieres regresar. Por O sea, yo eso desde que no es ceno a que las sea una 10 moda, es quiero que la gente está regresar. descubriendo hábitos que son ancestrales y que hemos perdido. Entonces, algo muy, muy, muy básico por donde pueden empezar es empiecen adelantando la cena. O sea, no se preocupen por Exactamente. la mañana, porque cuánto llevo de ayuno. No, empieza poco a poco, adelanta. Media Ujú. hora, una hora la cena, y con eso es un gran paso. No quiero que den un salto y se suban a las 16 de Exactamente. ayuno de un día para otro. No, da pasos pequeños. Y uno de esos es adelantar la cena. Por ahí pueden empezar. Entonces, algo Exactamente. muy sencillo para llegar a las 12 horas y cenas a las 8 de 8 a 8. No me digan que es complicadísimo porque no lo es. Entonces, eso. Y, y Luego, luego, un truco que también está, que es muy útil, es saber que, por ejemplo, el café solo, sin leche y sin ningún tipo de azúcares añadidos, hombre, pues un poquito de stevia para quien le guste, pero si no, el café solo no rompe el ayuno. Con lo cual, quien quiera ir haciendo progresos en el tema del ayuno intermitente, empiece a adelantar la hora de la cena y por la mañana pues se toma ese café, que es que hay personas que es que no pueden levantarse y no tomarse un café, que se lo tomen, pueden, que no rompe el ayuno, que no no rompe rompen. el ayuno. Entonces que se tomen ese café y después lo que tienen que hacer es desayunar un poco más tarde. Entonces, hemos conseguido adelantar la hora de la cena y luego por la mañana se les ha quitado ese gusanillo del desayuno. No, bueno, se toman su cafecito y luego, pues a mitad de la mañana en la oficina o cuando les corresponda, pues ya se toman su desayuno. Entonces, ya estamos empezando a cerrar ahí la ventana. Y las mejorías que aparecen son Sí, maravillosas. es impresionante. O sea, las Sí. mejoras que yo he visto en pacientes, en mí, en todo, es impresionante. Y luego, que me lo preguntan mucho, ¿qué no rompe el ayuno? Entonces, el café no rompe el ayuno, el matcha solo no rompe el ayuno, el té verde no rompe el ayuno, Eso. el té negro no rompe el ayuno. Lo que rompe el ayuno son infusiones a lo mejor de frutas, algo así, eso sí rompe el ayuno. Sí, rompe el ayuno, eso también, todo lo que son los smoothies o lo que son los zumos, todo lo que tenga, pues Todo lo que tenga calorías, el agua con un poco de limón no lo no, rompe, no pero rompe. ya una limonada sí. Sí, Entonces, exacto. Con el un poco de agua con un poco de limón, vinagre no lo fenomenal. rompe. Pero todo lo que ya tenga calorías, que tenga fructosa, que tenga glucosa, que tenga lactosa, que tenga cualquier cosa, ya Exacto. rompe el ayuno. Entonces, entre más natural puede Los ser, caldos vegetales así diluidos que no llevan la verdura en sí misma o los caldos de huesos tampoco rompen el ayuno. Para y las personas que además, llevan mal lo de no cenar nada, lo de no tomar nada por la noche, es un gran aliado, un caldito de verduras que se toman solamente el caldo, les sienta muy bien, genera ese bienestar y además trabaja mucho el tema de la permeabilidad, de la inflamación intestinal, con lo cual los calditos de verduras, caldos de huesos son unos grandes aliados para tomar eso por la noche y no están rompiendo el ayuno. sí, eso es. Y luego, bueno, eso es lo que no rompe el ayuno. Y luego muchas personas nos preguntan, bueno, ¿y cómo rompo el ayuno? Uh -huh. Hay varias teorías de todo esto, pero antes de decir cómo rompo el ayuno, me importa mucho que también hablar de qué están haciendo dentro de la ventana de alimentación. Porque si tú puedes adoptar el ayuno intermitente en tu vida, que te va a dar un beneficio, hagas lo que hagas. Pero obviamente si lo acompañas con una alimentación antiinflamatoria, saludable, en tu ventana de ayuno, todos sus beneficios de los que vas a gozar por el ayuno intermitente se van a potenciar porque le estás dando a tu cuerpo en la ventana de alimentación, le estás dando digamos, los tabiques o todo el material de construcción para poder optimizar y construir un cuerpo saludable. Entonces es muy importante llevar una dieta antiinflamatoria con mucho omega 3, nueces, salmón, pescados pequeños, frutas, verduras, grasas saludables, nueces, aguacate.
aceite de oliva extra virgen. Entonces, pues una alimentación equilibrada con un poco de todo, que ese yo siempre ha sido mi teoría. No me gustan las dietas restrictivas, no me gusta nada que elimine algún nutriente que sea, o algún macro que yo creo que necesitamos un poco de todo. Entonces, tenía una alimentación saludable. Y realmente con lo que rompas el ayuno tampoco me hace tanta diferencia. Obviamente, pues sí, ¿cuál es tu objetivo? A lo mejor quieres prolongar un poco más la cetosis, entonces a lo mejor que tu desayuno sea keto o no, o a lo mejor puedes desayunar una avena, un smoothie. No hay necesariamente lo perfecto para romper el ayuno, sino que eso debería ser un poco personalizado como cualquier alimentación, pero siempre basado en alimentos reales. Y lo que me encanta del ayuno intermitente es que se puede adaptar a cualquier patrón de alimentación, seas keto, seas vegano, seas vegetariano, seas paleo, seas flexitariano, seas pesquetariano. Puedes llevar el patrón de alimentación que quieras mientras esté basado en alimentos naturales, y el ayuno intermitente lo puedes adaptar. Entonces no tenemos que pelearnos aquí contra cuál es el mejor patrón de alimentación, porque no es el tema de hoy. Pero eso me encanta, lo puedes adaptar a todo lo que, a cualquier patrón de alimentación, ¿no? Sí, exactamente. Lo que sí me parece que es el mejor momento para hacer cambios en la dieta, en la nutrición de cada uno, y hacerla con control de insulina, porque ya que estamos trabajando durante todas esas horas, Claro. uno notará que empieza a dejar de tener tanto hambre, porque el hambre tiene mucho que ver con la grelina y es una hormona que sube cuando no comemos, pero vuelve a bajar. Entonces, a veces nos creemos que sube el hambre, pero cuando pasamos ese momento de hambre se nos pasa, porque de verdad baja. Entonces, eso que también nos ayuda a estabilizar la insulina gracias a esas horas de ayuno, si luego hacemos una alimentación con otra vez muchos picos de insulina y muchos picos de glucemia, pues la verdad es que es una pena no aprovecharlo, ¿no? Porque sí, vamos a estar otra vez descompensados. Entonces, yo lo que digo es que cualquier tipo de dieta que hagas, o sea, pues como tú has dicho, pero intentando controlar esos picos de glucemia para que sea una dieta de bajo índice glucémico. Sí, todas las bases parten digamos, de la base de todas las dietas o todos los patrones de alimentación. Tomes el que quieras, todas tienen cierto común denominador. Y el común denominador es limita los procesados, limita los alimentos con un índice o una carga glucémica alta. ¿Qué es eso? Los procesados, alimentos refinados, arroz blanco, pan blanco, azúcares blancas, galletas, zumos de frutos, refrescos, que realmente, por desgracia, es de lo que se alimenta la mayoría de la población. Por eso yo me peleo tanto con que me digan, es que el plátano engorda. La gente está desayunando bollos. Sí, sí. Entonces te estás preocupando por el plátano. Hay muchos errores. ¿Qué es lo que está desayunando la gente? O sea, desayunan un zumo de naranja, digamos en España, un zumo de naranja de este tamaño con un pan blanco refinado, y en México ya ni te cuento lo que desayunan. Entonces, no se preocupen por el plátano. Preocúpense por los refinados. Entonces, cualquier alimentación que quieran llevar, siempre que sean alimentos reales, alimentos naturales, y ahí, digamos, añadir el ayuno intermitente. Y nada más para terminar, sí me encanta como lo que estabas diciendo antes que te interrumpí, que qué suerte tener médicos como tú, porque yo siempre recomiendo, cualquier clienta que entra conmigo, siempre digo, es que pasen por las manos de un buen médico. Necesitamos una buena analítica, ver cómo está tu perfil hormonal, ver cómo está tu perfil metabólico, cómo está todo, para poder realmente después hacer un plan de suplementación y de alimentación y de todo lo que tú haces. El mejor combo es un médico y un nutricionista, porque no necesitamos el uno al otro. Vamos de la mano. Y de hecho es importantísimo ver de qué situación va a saltar parte un paciente para saber qué puede hacer y qué no, porque hay pacientes con hipotiroidismo o con hipertiroidismo o con problemas de cortisol asociado altísimo, como tú ya bien sabes, o hay pacientes que tienen insuficiencias renales o hepáticas graves que no pueden estar sometidos a un ayuno. Hay pacientes que, claro, entonces es importante individualizar. Por supuesto, ya sé que lo han preguntado muchas veces, pero durante el embarazo y durante la lactancia no se debe hacer ayuno. No hay suficiente evidencia científica que respalde los beneficios de las situaciones, con lo cual no se puede recomendar. Además, son momentos de priorizar un crecimiento de un bebé más que otra cosa. Entonces, ahí estamos en esos momentos, pues nutrición muy saludable, pero ayuno. Pero me encanta, entonces, bueno, pasar por un buen médico, pero me encanta lo que estabas diciendo, a ver si podemos terminar con esto y lo puedes resumir. Yo quiero hablar, antes de darte la palabra a ti, del cortisol, porque tengo un curso sobre el cortisol y es importante decirlo, para personas que están estresadas, que tienen fatiga suprarrenal, que tienen niveles de cortisol altísimos, hacer ayuno en ese momento no es lo ideal, porque el ayuno y uno de sus beneficios es que genera hormesis, genera este estrés, que no es un estrés muy fuerte, pero genera estrés.
entonces tu cuerpo va a decir, no tengo comida y otra vez el cortisol para arriba. Entonces, siempre primero pasar por un médico, pasar por una analítica, ver cómo están tus glándulas suprarrenales, ver cómo está el cortisol. Si está alto, olvídalo. Este es momento. Ayer tuve una clienta que le pasaba eso. Dije, este es momento de cuidarte, que tu cuerpo sepa que lo estás cuidando, que todo está bien, que hay comida disponible, que estás durmiendo, que estás andando. No te pongas a hacer un triatlón, no te pongas a hacer ayuno de 3 días, no te llegues a los 16 horas de ayuno. No es momento. Entonces, siempre tienes que arreglar el cortisol. Hay que hacer una buena preparación antes de un ayuno. O sea, un ayuno, hombre, un ayuno intermitente leve, no, pero sí, ya 12 ayunos horas, que son 13 horas. Sí, sí, pues si te vas a una 16. preparación previa. Hay que evaluar bien a un paciente, hay que saber bien con una buena anamnesis, haciendo una buena exploración o haciendo una buena investigación de qué punto de partida parte y si es necesario hacer ciertas analíticas para descartar situaciones que pueden ser contraproducentes para iniciar un ayuno en ese momento. Que a lo mejor pues se prepara bajando el tema del cortisol, trabajando temas suprarrenales, etcétera, o trabajando sobre crecimientos bacterianos o de cándidas o lo que pueda haber. Y cuando lo has preparado, entonces es el momento ideal para iniciar un ayuno que de verdad sea eficiente y que genere cambios a largo plazo. ¿Y cuál es alguna otra patología que consideres que, digo, por lo general siempre hay que pasar antes por un médico, pero no por el ayuno en general? Bueno, pero otra de las que hay que tener mucho cuidado son los problemas de la conducta alimentaria. No está indicado en pacientes con anorexia, con bulimia, que realicen temas de ayuno porque pueden reactivar ciertas patologías o ciertas situaciones, con lo cual esa es otra de las situaciones. Y otra, pues, situaciones terminales o de pacientes muy caquéticos o de pacientes incluso que tienen un porcentaje de grasa magra, de grasa adiposa muy pequeña. Entonces, esos pacientes no deben estar haciendo ese tipo de ayunos. Hay que ver la constitución. Hay ciertos pacientes que son, bueno, pues catabólicamente muy activos. Entonces, hay que hacer una buena individualización de cada paciente para saber qué tipo de ayuno o si está indicado o no hacerlo o cómo hacer ese tipo de variaciones. Pero partimos de la base para no, que si eres una persona saludable, normal, tienes una buena analítica, o sea, 12 horas es que ni siquiera lo cuento como ayuno. O sea, estamos hablando de patologías a lo mejor que suban arriba de 13 horas, 14 horas. De 16, ¿no? 18, 20 horas. Pero un 12 horas, 13 horas es ser persona. Eso es. Es que ahí ya depende de qué es lo que quieres conseguir con el ayuno. Claro. En qué grado, en qué nivel de obtención de beneficios te quieres situar. Porque si lo que quieres es desarrollar autofagia, tienes que prolongarlo mucho más. Si lo que estás ya pensando es en células, en activación de células de hormonas, pues tienes que ampliar esos rangos. Entonces, bueno, pues depende cuál sea tu objetivo, ahí es donde te tienes que focalizar mucho en saber cómo llevar ese ayuno a la mejor adaptación a tu vida. Sí, oye, nada más una pregunta, porque estoy leyendo aquí un comentario que creo que es verdad. Según yo, el caldo de hueso sí rompe el ayuno, porque el tener aminoácidos sí te rompe el ayuno. A lo mejor el de verduras no, pero el de hueso, según yo, sí. Bueno, depende de la concentración, por supuesto. Para mí lo suaviza. Es verdad que no es que lo rompa como si tuvieras metido tú el bistec, pero sí que hay un aporte de aminoácidos pero es que a veces el beneficio a nivel intestinal es mayor que lo que pueda estar rompiéndote el ayuno. A mí me encanta el caldo de hueso como primer alimento. Lo rompe poco, pero o sea, empezar tu día con un caldo de hueso es fantástico por la glutamina, el perfil de aminoácidos que tiene para el intestino permeable. Entonces, es una buena manera el colágeno. Entonces, es algo muy positivo. Entonces, ya fue una hora. Camino, te agradezco mucho. Aquí tienen a Camino, es una médica fantástica. Quien quiera pasa consulta aquí en Madrid. Y pues muchas gracias. Vamos a ver sus preguntas, pues intentaremos irlas contestando. Si tienen más preguntas, nos las pueden dejar en el live, si las pueden poner ahí y luego podemos hacer otro live con más cosas. Entonces, muchísimas gracias, Camino. Gracias a ti. Te mando un beso y besos a todos. Bye.